Eres inofensiva, me dice medio dormido. Una hormiga aplastada lo haría mejor que tú. Yo sonrío, mientras la mañana me jala hacia la claridad y la decencia, como si yo no supiera de la pistola con el tambor lleno que guarda en el último cajón del velador, como si él no supiera del filo de mi cuchillo. Nos acompaña entonces Solange Rodríguez. Solange, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Leídos los cuentos, miro nuevamente el título de la obra y me pregunto el porqué del nombre. Hay cuentos con referencias directas al oficio de la escritura y del escritor, unas de manera más directa, otros menos directa, no todos. En la gran parte de cuentos hay componentes, yo encuentro, oscuros o de demonios o de animales, a vista de la autora, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos transversales en estos cuentos, en estos 13 cuentos? Mira, yo creo que escribir es como un conjuro, eso no es una idea completamente original, hay varios escritores que proponen que el acto de materialización de un cuento es un acto mágico. Entonces me interesaba que este libro fuera justamente la encarnación de las 4 fuerzas elementales. Si tú recuerdas, hay aire, agua, tierra y fuego. O sea, tenemos el aire en el cuento inicial y el cuento final, que los pensé así también. En la cornisa alguien, o sea, está observando el vacío, algo cae, ¿no? En el primero alguien levita, ¿no? Tenemos fuego y la muerte no tendrá dominio, tenemos agua en el cuento que se llama La cama es el mar, y hay tierra en el cuento llamado El reino, ¿no? Hay otros elementos también por ahí que aparecen. Entonces, y también hay en el taller de escritura también hay aire, ¿no? Entonces me interesaba justamente esta idea de pensar el libro como una manifestación de fuerzas, digamos, poderosas y elementales que no pueden ser del todo controladas. El demonio de la escritura es el título de la obra. El taller de la escritura, que lo mencionabas tú, tal vez es el cuento que hace referencia mucho más directa a este oficio que hablábamos. Y es un cuento en el que finalmente la persona que está impartiendo el taller a otros, ¿no es cierto? Juntos, todos, caen unos 3 pisos a una muchedumbre que está protestando. Que es la realidad. Que es la realidad. Y termina siendo, primero, la tallerista termina muy maltratada y muerta, y los otros reciben sus golpes, los talleristas y demás. Me pregunto si ahí hay alguna analogía al oficio, al mundo editorial, al mundo de la literatura. Completamente, mira, en este libro hay muchos escritores, y si te fijas, los escritores en realidad a veces se los imagina como personas, no sé, como sublimes, ¿no? Se piensa que la escritura o el arte te hace una mejor persona. Pero en realidad no, no creo. Aquí hay personajes muy miserables. En el último cuento, por ejemplo, también tenemos un escritor que es muy frívolo, ¿no? Que está todo el tiempo compitiendo, ¿no? O sea, en este cuento que se llama La cornisa. Y tú mencionaste el taller de escritura. Y bueno, este es un cuento acerca del relevo generacional, ¿no? Porque este es un escritor que da justamente talleres de escritura y que ya se ha vuelto pesado, ¿no? Él dice que lo ha vuelto pesado sus méritos, sus medallas, su barriga, su escritorio. Pero sin embargo, él enseña, nos enteramos al final, a levitar, a volar. Pero no puede ya. O sea, nosotros también, pienso yo, en mi caso como docente, que da taller de escritura, doy talleres de escritura, me pregunto, en Guayaquil, en la Universidad de las Artes, me pregunto cómo ven mis alumnos de los talleres de escritura, ¿no? O sea, y no sé hasta qué punto también conecto con estas voces, porque la distancia generacional se va volviendo cada vez más poderosa. Bueno, y lo que sé es que también no muchos van a sobrevivir, tal como en este cuento. Algunos van a caer, ¿no? Y lo que concluye es, bueno, inspirado, porque es un profesor que en el fondo tiene un buen corazón. Dice, vuelan mejor que yo a su edad, ¿no? Está bien, porque el relevo tiene que suceder. Gilda Holst, una voz sublime de la literatura ecuatoriana, apagó su luz este 22 de octubre de 2024. Sin embargo, su obra seguirá iluminando a futuras generaciones literarias. Nacida en Guayaquil el 3 de junio de 1952, Gilda fue una escritora y catedrática que dedicó su vida a explorar las complejidades de la condición humana a través de la narrativa. Se graduó de literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde más tarde también se convirtió en profesora, dirigiendo la Escuela de Letras y compartiendo su pasión por la literatura con generaciones de estudiantes. Su carrera literaria comenzó en la década de 1980, cuando ingresó a los talleres del reconocido escritor Miguel Donoso Pareja. En 1989 publicó su primer libro, Más sin nombre que nunca, que incluía el impactante cuento Reunión, donde una mujer enfrenta el rechazo por su olor corporal.
Este relato no solo capturó la atención de la crítica, sino que también abrió un espacio para el análisis de las luchas de las mujeres en un entorno masculino, mostrando el rechazo y la incomprensión que muchas enfrentan en su vida cotidiana. A lo largo de su carrera, Gilda publicó más libros de relatos, Turba de Signos en 1995 y Boomerang en 2006, además de la novela Dar con ella en el año 2000. En sus obras, Gilda se adentra en las experiencias de las mujeres, abordando la inequidad de género desde un enfoque que combina humor y crítica social. Su narrativa revela la lucha por la identidad y la voz femenina en una sociedad que muchas veces la silencia. Su estilo, caracterizado por un lenguaje llamativo, permitió que sus historias resonaran profundamente. Como señaló el escritor José Balsa, ella escribe lo que nadie entre nosotros ha pensado todavía. A través de sus personajes, Gilda nos confronta con la realidad de la desigualdad, invitándonos a reflexionar sobre las dinámicas de poder que persisten en la vida cotidiana. En su participación en el proyecto Vindictas, una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, que buscaba visibilizar las obras de autoras del siglo XX que no tuvieron la difusión adecuada, Gilda destacó la importancia de respetar y dar voz a las experiencias femeninas en la literatura, abordando temas como la marginalidad y la inequidad de género. Sus palabras nos recordaron que la literatura tiene el poder de abrir puertas y desafiar realidades, y que las historias de las mujeres merecen ser contadas y escuchadas. Su legado no se limita a sus escritos, su influencia perdurará en cada alumno que tuvo la fortuna de aprender de ella, en cada lector que descubrió su obra y en cada persona que encontró en sus palabras un reflejo de sus propias luchas y esperanzas. Hoy recordamos a Gilda Holst por su valentía al abordar temáticas profundas y por su capacidad de transformar la experiencia femenina en literatura. Ha dejado un legado de autenticidad y empoderamiento que nos invita a seguir explorando nuestras propias narrativas. Gilda, tu voz resonará en cada página leída y en cada historia compartida. Gracias por abrir nuestros corazones y mentes a nuevas realidades. La literatura ecuatoriana es más rica y más humana gracias a ti. En el primer cuento, finalmente vemos que la figura del diablo no es un hombre, sino es una mujer. Así es. En Raza, en el cuento Raza, la figura de Dios no es un hombre, es una mujer. En el Edén de Lilith, vemos a una chica que parecería tener siempre un rol secundario, pero es un elemento de tensión permanente en el libro, la cuidadora de la anciana. Madre, sí. ¿Cómo tratas o cómo piensas a los personajes femeninos en los cuentos? Si te fijas, casi toda la tradición que tiene que ver con lo fantástico, con el terror, ha sido masculina, ¿no? Siempre pensamos en Lovecraft, ¿no? El gran padre del terror, por ejemplo, ¿no? Y estos monstruos, ¿no? Cthulhu, ¿no? Asumimos que son masculinos. A mí me interesa pensar en una renovación de esta tradición. Entonces tengo personajes poderosos, muy femeninos, unas fuerzas primigenias femeninas, ¿no? En este cuento que tú mencionaste, en el Jardín de Lilith, no sabemos qué es lo que llega. Es una mujer religiosa, aparentemente. Entendemos que es como una servidora, ¿no? Que viene a generar un culto que tampoco sabemos de qué se trata, ¿no? Y eso me gusta también, el hecho de haberme reservado esa información y que sea el lector quien tenga que deducir finalmente qué pasa. Lo único cierto es que esta mujer tiene el poder de volver a la vida las cosas y de rejuvenecer. Y eso lo sabemos al final de la historia. En este cuento precisamente una de los personajes también es una mujer anciana, ¿no es cierto? Sí, y el cuento trata de cómo sus dos, una hija y un hijo, están tratando de cuidar de los últimos días, primero de su herencia, pero también cuidar de su madre. Y al final se dan cuenta que su madre está haciéndose más joven, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay un tema que trata de los personajes desde la vejez también, que te lo he leído en algunas otras entrevistas y me parece interesante ese análisis que haces de tomar, no sé si los personajes o temas que no están tal vez en el canon de la literatura, pero los tratas. Cuéntame un poco más en este caso del tratamiento de la vejez, ¿cómo lo ves? Mira, por ejemplo, hay una autora que a mí me inspira mucho que es Sonia Manzano, por ejemplo, ¿no? Y ella tiene un libro que se llama Trate de viejas, y justamente es muy singular este libro porque trata sobre personajes femeninos en roles eróticos, ¿no? En roles eróticos o en roles filiales, ¿no? Entonces, justamente porque son temas que me parece que no se tocan, ¿no? O que son realmente tabú. No piensas que el tabú tiene que ver siempre, no sé, con lo sexual, pero en realidad yo creo que el tabú tiene que ver con estos temas como, digamos, los enfermos o como los viejos, ¿no? O incluso con las mujeres, ¿no? Y sus deseos, y me interesa justamente esta revisión de esta nueva tradición que se puede armar. Hoy les traigo el top 5 de los libros más leídos por jóvenes de la librería española.
En el puesto número 5 tenemos a De mí para mí, de Chris Brown, un libro de autoayuda que ayuda a reflexionar sobre el amor propio y a lograr la mejor versión de uno mismo. En el top 4 tenemos a Alas de hierro de Rebeca Yarros. Esta historia trata sobre dos jóvenes que en medio de la guerra logran encontrar el amor en situaciones muy complicadas. En el top 3 tenemos Alas de sangre de la mismísima Rebeca Yarros, en el cual nos adentramos en el mundo de los guerreros y la magia, donde los protagonistas, con la lealtad y el romance de la novela, se adentran en un mundo en el que deben decidir entre el deber y el amor. En el puesto número 2 tenemos a Fabricante de lágrimas de Erin Doom, contando la historia de una chica huérfana llamada Nika, que en su proceso de adopción se ve envuelta en muchos problemas de angustia y de corazón. Y en el top 1 tenemos Romper el Círculo, de Colin Hoover, que cuenta la historia de Lily, una chica que a través de problemas y relaciones tóxicas encuentra un nuevo amor y trata de sanar sus heridas. ¿Y tú, qué esperas para leer estos libros? Tú trabajas el cuento. Si no estoy mal, todavía no has publicado una novela. No sé si te interesa hacerlo. Sí, voy a explorar. Sobre el cuento en particular, ¿qué te llama del género? ¿Y cómo lo piensas cuando lo estás trabajando? Porque se comenta, tú sabrás mucho más que yo, que el cuento a veces se lo trabaja pensando en el final, ¿no? En ese final que sorprende, en ese final que lo dejas abierto, en ese final que envuelve al lector porque precisamente te sorprende. ¿Tú cómo lo trabajas? ¿Pensando en ese final o simplemente de otra manera, desde otros aspectos, desde el desarrollo de la historia? Depende del cuento. O sea, eso es muy particular, porque una de las cosas que yo les sugiero a mis alumnos es que tienen mucho que intuir, porque yo doy taller de escritura. Entonces, una cosa es, digamos, revisar el concepto del espacio, cómo se ha trabajado aquí el espacio, cómo se han trabajado personajes, ¿no? Pero, por ejemplo, es mucho más interesante trabajar desde la intuición. Entonces, por ejemplo, yo creo que un cuento a veces puede ser una imagen, a veces puede ser una visión, a veces puede ser una frase. Por ejemplo, en este cuento la cama es el mar. Yo sabía que tenía que haber agua, tenía que haber un elemento líquido. El cuento La hija del alba, yo sabía o tenía muy claro que alguien tenía que levantarse en el aire, ¿no? Y hay cuentos que vienen de una frase, y La muerte no tendrá dominio viene de una frase. Entonces no hay una fórmula particular para construir un cuento, ¿no? Pero tienes que intuir mucho. O sea, y hay una parte incluso que tiene que no quedar claro ni siquiera para ti como escritor. El arquetipo en esta construcción, ¿qué rol juega? Digamos, la construcción de los arquetipos o trabajar los arquetipos en los cuentos. ¿Tiene algún rol? Claro, mira, tú has leído muy bien esta idea de raza como una especie de pequeña deidad, ¿no? Como una diosa tonta, pero diosa, ¿no? O sea, sí, bueno, dependiendo cómo lo quieras construir. Por ejemplo, pensaba en el arquetipo de Lilith, ¿no? Que aparece en el Edén de Lilith, que siempre le imaginamos también como una mujer como muy sexual, ¿no? Pero acá es una mujer ya mayor, ¿no? Que básicamente se dedica a dar vida, ¿no? A reverdecer las cosas. Entonces, claro, los arquetipos funcionan porque son fácilmente identificables con los lectores, pero hay que tener cuidado también, porque el arquetipo simplifica. Vale. En el cuento El Reino, ¿no es cierto? Me interesaría tal vez hablar de esto que ya lo introducías hace poco, que es el espacio. En este cuento, finalmente, el espacio, que es una plaga de termitas, termina engullendo al personaje, devorándolo. ¿Es esto alguna analogía, me pregunto yo, sobre el momento del país o sobre el momento de la ciudad de Guayaquil? Digamos, ¿estos espacios juegan algún rol en la construcción de tus cuentos? En realidad, este es un cuento muy íntimo, aunque parezca que no es así. Que bueno, el cuento es lo que los lectores digan, ¿no? O sea, finalmente la literatura es eso. Resulta que yo he heredado una casa, me hago cargo de una casa, ¿no? Que se ha descuidado por mucho tiempo, y esto de las termitas es literal, hay una invasión de termitas. Pero me pasó una cosa muy curiosa, que la conté en el lanzamiento de Guayaquil, es que una noche, 3 de la mañana, ¿no? Yo me levanto y escucho un sonido muy fuerte, ¿no? Entonces eran termitas. Y finalmente se fumigué y gritaron, yo puedo jurar que gritaron. Ahora tú dices, ¿cómo puede gritar una termita? La termita no tiene garganta, no tiene... Entonces es como un susto, ¿no? Y decir, ¿qué es eso? ¿Y qué dicen las termitas? Las termitas dicen que no las mate. ¿Y qué me prometen a cambio? Un reino. Dije, el reino de las termitas. Entonces, bueno, ¿no? Aquí hay una historia. Vale, muy bien.
Estas son las 5 razones por que deberías leer Sacrificios Humanos de Ampuero. Número 1. La conciencia humana. El libro, con sus historias difíciles y complejas de situaciones como violencias, traumas, muerte, nos da una profunda perspectiva de la conciencia humana. Número 2. Diversidad de perspectivas. Cada capítulo nos cuenta una historia independiente, en la cual nos adentramos en las vivencias y emociones de cada personaje. Número 3. El estilo literario. En algunos capítulos vamos a encontrar que se utilizan ciertas líricas como estilos poemas en los que nos van a cautivar más a que sigamos leyendo cada capítulo. Número 4. La empatía y la reflexión. Como en cada capítulo tocamos temas difíciles, es imposible no sentir empatía por cada uno de los personajes. El número 5. El crecimiento personal. Al en el libro encontrar historias que son difíciles de tratar en la sociedad, es imposible que no saquemos esas experiencias hacia nuestra vida y podamos corregir ciertos espacios que en nuestra vida no están correctos y podamos ser mejores personas y tener un crecimiento personal positivo. ¿Tú qué estás esperando para leer ya este libro? Pienso en Solange Rodríguez, pienso en María Fernanda Ampuero, pienso en Mónica Ojeda, para nombrar algunos ejemplos. Y me parece que todas mujeres guayaquileñas que están marcando una tendencia, no sé si nueva, pero una voz con tendencia en la literatura ecuatoriana, y que tratan de hacer, me parece a mí, literatura desde los elementos fantasiosos, obviamente, pero también oscuros, violentos, enigmáticos. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué crees que se ha generado esta sinergia con estos ejemplos que te doy? ¿Guayaquil juega algún rol que tiene que ver? Sí, definitivamente. Yo, aparte de ser creadora, soy académica y me lo pregunto, porque justamente ahora estoy armando una antología acerca de la literatura de la imaginación. Creo que es la tormenta perfecta. Creo que han confluido muchas cosas. Creo que sí, definitivamente el vivir en una ciudad tan violenta resulta un condicionante, pero en mi caso yo creo que justamente no me interesa representar a Guayaquil como un lugar de terror. Creo que más bien en medio de todo, a pesar de todo el imaginario, me interesa la esperanza, me interesa la opción que da la imaginación como una posibilidad de imaginar, no sé, un lugar diferente, un lugar con muchísimos más recursos que solamente el miedo, ¿no? Porque ya estamos llenos de terror. A veces me preocupa que los escritores seamos los terroristas y a seguir repitiendo el lugar común de que Guayaquil es una ciudad invivible, ¿no? O lo es, pero al igual que toda ciudad grande también puede resultar invivible, ¿no? Entonces sí, yo creo que venir de Guayaquil nos da ciertas condiciones, pero creo que tenemos abordajes diferentes acerca de cómo entendemos Guayaquil. Vamos finalizando y como te decía, Cafés con Letras también intenta llegar a un público más joven, ¿no? Y me pregunto si es que, otra vez, en palabras de la autora, tú les puedes decir ¿qué van a obtener de la lectura de El demonio de la escritura? Van a obtener un pacto. Un pacto. Un pacto por su alma. No, no es cierto. Yo creo que este es un libro también acerca del amor. ¿Okay? No necesariamente el amor es el amor erótico como te acabo de decir. Es un libro que te invita a tener diferentes sabores, ¿no? O sea, hay muchos registros y también hay personajes que pueden resultar entrañables, como tú me acabas de comentar. Entonces creo que es una aventura imaginativa y yo creo que es una invitación a que los lectores hagan el ejercicio de poner el alma en juego en este recorrido. Solange, muchas gracias, y a ustedes también muchas gracias por haber presenciado esta entrevista. Como siempre, les repito y lo digo otra vez, los leemos en los comentarios, sugiérannos a nuevos autores que quisieran que estén aquí en Café con Letras y nos vemos la próxima.